El dolor más profundo no siempre sangra. A veces se viste de blanco, se arrodilla ante un altar y se convierte en la burla cruel de todo un pueblo. Isabela sintió que la vida misma se le escapaba del pecho cuando el hombre por el que había respirado los últimos 2 años agachó la cabeza, cobarde, rompiendo su promesa en un susurro maldito dictado por una madre implacable. Dejada ahí de pie, con el velo flotando como un fantasma y el pueblo entero de San Miguel de los Arroyos devorándola con miradas de lástima y morbo, Isabela comprendió que la peor traición no viene de un enemigo, sino de la sangre que juró amarte. No hubo accidente, no hubo contratiempos en el camino. Fue una sentencia dictada entre sombras minutos antes del sí, un pacto de sumisión filial que la dejó completamente sola en el día que debía ser el más feliz de su existencia. Cuéntame rápidamente aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? Déjame tu respuesta para mandarte un saludo en el próximo video. Ahora sí, quédense atrapados con nosotros porque la trama está a punto de arder. Desde el mismísimo amanecer, la humilde casa de la familia Montoya había vibrado con un bullicio ordenado, una energía que flotaba en el aire como el presagio de un gran destino. El aire del rancho estaba impregnado de ese olor penetrante y dulce del copal quemado para bendecir el día, entremezclado con la fragancia fresca de las azucenas y rosas recién cortadas del huerto. En la cocina, el calor del fogón de leña envolvía a doña Refugio, la madre de Isabela, quien limpiaba una y otra vez las lágrimas de sus mejillas mientras revolvía mecánicamente una olla colosal de atole de champurrado. Sus manos, agrietadas por los años de labranza y esfuerzo, temblaban no solo de emoción, sino de ese presentimiento oscuro que las madres sabias arrastran en el alma y que casi nunca se equivocan. Isabela, a sus escasos 23 años, poseía esa belleza serena y silvestre de las mujeres de los pueblos latinos, ojos grandes y profundos como la noche rural, y un cabello negro que caía en ondas pesadas, ahora recogido con esmero debajo de un tocado de azahares. Llevaba 2 años entregando su fe, sus suspiros y su tiempo a Gerardo Villanueva. 2 años de una espera paciente cocinada a fuego lento bajo el sol abrasador de los campos de siembra. Gerardo era considerado por todos un hombre intachable, un campesino de pocas palabras y mirada fija que trabajaba las tierras con una seriedad que Isabela siempre confundió con madurez y respeto. Sin embargo, el silencio de ciertos hombres no es sinónimo de fortaleza, a veces es simplemente el vacío que deja la falta de carácter, el espacio perfecto para que una voluntad ajena y más poderosa tome las riendas de su destino. Y esa voluntad tenía nombre propio, un nombre que infundía temor reverencial en cada rincón de San Miguel de los Arroyos. Doña Amparo Villanueva. Doña Amparo no necesitaba alzar la voz para que las paredes del rancho temblaran. Le bastaba una mirada gélida, un carraspeo a destiempo o una frase soltada con la precisión de un puñal envenenado en medio de las reuniones familiares. Desde el primer día en que Gerardo llevó a Isabela a su imponente hacienda, la matriarca la escaneó con el desprecio de quien ve una plaga en su cosecha. Para doña Amparo, ninguna mujer de origen humilde era digna de heredar el apellido de su dinastía. Es bonita, Gerardo, pero las caras bonitas no compran hectáreas. Le había susurrado a su hijo en la intimidad del despacho, sembrando la primera duda. Esa familia no tiene más posesiones que la ropa que lleva puesta, atacó semanas después. Dicen en el mercado que solo busca tu apellido para salir de la miseria. Sentenció finalmente, sellando el destino de los jóvenes. Ladrillo por ladrillo, con la paciencia macabra de un albañil del rencor, doña Amparo fue levantando un muro de desconfianza e inseguridad entre su hijo y su prometida. Isabela, cegada por la ilusión de un futuro que ya había pintado en su mente con los colores de la felicidad campestre, prefirió ignorar el frío que se instalaba en los ojos de Gerardo cada vez que hablaban del matrimonio. Ella eligió creer en sus promesas sin saber que el destino ya le tenía preparada una emboscada en el lugar más sagrado del pueblo. La parroquia de San Miguel de los Arroyos lucía imponente al mediodía.
Las bancas de madera oscura y crujiente estaban abarrotadas por los lugareños, ataviados con sus mejores trajes de domingo. Las velas de sebo parpadeaban en el altar de piedra labrada, arrojando sombras titilantes sobre las imágenes de los santos protectores. El padre Francisco, con su sotana impecable y su aire de bonomía, aguardaba al frente mientras el coro de las mujeres del pueblo entonaba los primeros cantos sagrados. Isabela entró del brazo de su padre, un hombre cansado, de hombros caídos, que caminaba con el orgullo herido de quien entrega su tesoro más preciado a un territorio incierto. Cada paso de Isabela sobre el suelo de losetas crujía como una advertencia. El peso de cientos de ojos se clavó en su espalda. Algunos miraban con genuina alegría, pero la mayoría buscaba el rastro del chisme, la grieta en la fachada de la felicidad perfecta. Al frente, de espaldas, se erguía Gerardo. Llevaba un traje oscuro que le sentaba rígido, comprado con 3 meses de extenuantes jornadas bajo el sol. Cuando Isabela llegó finalmente a su lado y el novio se giró para verla, la joven no encontró en su mirada el destello de admiración que esperaba. Lo que vio la heló por completo era pánico puro. Sus ojos esquivaban los de ella y su mandíbula tiritaba levemente como si sostuviera un peso insoportable. El padre Francisco aclaró la garganta e inició la liturgia, pero el aire dentro del templo se volvió denso, irrespirable. Antes de que el sacerdote pudiera pronunciar las preguntas de los votos solemnes, Gerardo se inclinó de golpe hacia Isabela. Sus labios rozaron el velo blanco, pero sus palabras no llevaron amor, sino la ponzoña de la traición absoluta. Con una voz apagada, robótica, como un títere que repite el guión impuesto por su titiritero en la sacristía minutos antes, murmuró: perdóname, Isabela, no puedo hacer esto. Mi madre tiene razón. Tú y yo somos de mundos distintos y esto no nos conviene. Lo siento. El tiempo se detuvo. El coro pareció enmudecer y el eco de ese susurro cobarde retumbó en la cabeza de Isabela como un disparo. Durante un segundo eterno, la joven se quedó petrificada, sintiendo cómo la sangre se le congelaba en las venas y cómo la corona de azahares pesaba más que una losa de cemento. Gerardo dio un paso atrás, incapaz de sostenerle la mirada. Isabela no gritó, no suplicó, con una dignidad de hierro que nadie esperó de una muchacha de 23 años. Se dio la vuelta despacio, recogió la cola de su vestido salpicada por la humillación y caminó firmemente hacia la salida. Al cruzar el umbral de la iglesia, el sol abrasador del mediodía le golpeó el rostro con la violencia de una bofetada. Detrás de ella, un murmullo sordo, como una ola de mar embravecido, se levantó entre las bancas. Los feligreses se ponían de pie, los abanicos de la señora se movían frenéticos y los rostros se asomaban por las ventanas de la parroquia. Isabela sintió unos dedos desesperados intentar detenerla por el antebrazo, quizás su madre, quizás su madrina, pero soltó el agarre con una fuerza felina sin mirar atrás, con los ojos inyectados en lágrimas que se negaban a caer frente a la horda de curiosos. En el poste de madera de la plaza exterior se encontraba amarrado el caballo bayo del sacristán, un animal robusto de pelaje color arena que resoplaba ajeno al drama humano. Isabela, que desde niña había cabalgado a pelo en las tierras áridas de su abuelo, no lo pensó 2 veces. Su cuerpo, movido por un instinto ancestral de supervivencia, reaccionó antes de que su mente colapsara. Desató las riendas de un tirón, apoyó la bota sobre el estribo y, destrozando el encaje inferior de su falda nupcial, montó al animal con una ferocidad inusitada. ¡Arre!, gritó con la voz rota. El caballo arrancó al galope, levantando una densa nube de polvo rojo que cegó a los pocos que intentaron seguirla. Isabela huyó por el camino que se internaba hacia el norte, devorando los senderos pedregosos que subían hacia la sierra. El viento de la velocidad arrancó el velo de su cabeza, dejándolo enganchado en las espinas de un nopal en la primera curva. Pero ella no volteó. Solo veía el sendero nublado por el llanto retenido, sintiendo como el polvo de los caminos rurales se adhería al satín blanco de su vestido, transformando la pureza del traje en una armadura de tierra y humillación. Tras 2 extenuantes horas de cabalgata por el monte bajo el sol implacable, el caballo aminoró
el paso por puro cansancio. El paisaje había cambiado, el bullicio del pueblo había quedado atrás, reemplazado por el susurro imponente de los pinos y el olor a hierba seca de la montaña. Frente a ella, al final de un sendero cubierto de maleza, apareció la silueta familiar de la antigua casa de su abuela Consuelo. Era una construcción modesta de paredes anchas de adobe y tejas rojas desgastadas por las lluvias coloniales. Aquella propiedad rural había pertenecido a su línea materna por generaciones, pero permanecía clausurada y sumida en el olvido desde que la abuela cerrara los ojos para siempre el año anterior. Nadie en la familia había tenido el valor de decidir qué hacer con las tierras, bloqueados por ese dolor espeso que paraliza los asuntos materiales cuando el corazón sigue de luto. Para Isabela, ese rancho abandonado era el único rincón del planeta donde su nombre no arrastraba el estigma de la novia abandonada. Allí seguía siendo solo Isabela, la nieta que corría entre los árboles. Al llegar a la entrada, el caballo se detuvo por instinto. La joven desmontó con las piernas trémulas y el cuerpo magullado, ató al noble animal al poste podrido del corral y empujó la pesada puerta de madera. Un chirrido agudo y lastimero rompió el silencio del monte. Al entrar, el aire rancio y frío del encierro la envolvió. La penumbra era casi total, alterada solo por unos tímidos hilos de luz que se colaban por las rendijas de los tablones de las ventanas. Todo permanecía intacto, petrificado en el tiempo. La mesa de pino áspero, las dos sillas desvencijadas, el fogón de piedra cubierto de ceniza vieja y al fondo, la silueta de la cama de madera con el colchón de lana enrollado. Isabela cerró la puerta a sus espaldas, atrancándola con un madero grueso. Se quedó de pie en medio de la oscuridad, escuchando los latidos desbocados de su propio corazón. Y entonces, protegida por el anonimato de esas paredes de barro y el aroma espiritual a las hierbas secas que su abuela solía colgar de las vigas, la fortaleza de Isabela se desmoronó por completo. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de tierra apisonada. El llanto contenido durante kilómetros brotó de sus entrañas con la fuerza de un manantial maldito. Era un llanto desgarrador, animal, desprovisto de toda vergüenza, el lamento de quien lo ha perdido todo en un solo pestañeo. Lloró por la cobardía de Gerardo, por sus 2 años arrojados a la basura, por la mirada ponzoñosa de doña Amparo y por la humillación pública que marcaría su apellido. Pero sobre todo lloró invocando el nombre de su abuela Consuelo, deseando con toda el alma que esas manos sabias y cálidas estuvieran allí para limpiar el polvo de su rostro y recordarle cómo encontrar el camino de regreso a la vida. Vencida por el agotamiento físico, el dolor emocional y el frío helado de la noche que comenzaba a bajar por las rendijas del adobe, Isabela se acurrucó sobre la tierra, usando el corsé de su vestido nupcial como única protección, y se entregó a un sueño profundo, sin imaginar que esa misma noche la oscuridad le revelaría un secreto enterrado en el tiempo. El frío de la madrugada en la sierra tiene una forma cruel de meterse en los huesos. No pide permiso, simplemente atraviesa la piel y se instala en el pecho. Isabela yacía ovillada sobre el suelo de tierra apisonada, temblando bajo las capas de tul y satín de un vestido de novia que ahora no era más que un trapo sucio. El sudario de sus ilusiones rotas, el cansancio extremo la había empujado a un abismo de inconsciencia. Pero lo que le esperaba allí no era el descanso vacío, sino una visión que cambiaría el curso de su estirpe para siempre. El sueño llegó de golpe, sin esa bruma difusa que suele nublar las pesadillas. Fue de una nitidez abrumadora, hiperrealista. De pronto, Isabela ya no sentía el frío del adobe. Estaba de pie en el patio trasero del viejo rancho de su abuela, exactamente el mismo terreno que conocía de memoria, con el robusto árbol de guayaba a su derecha y la cerca de piedra volcánica al fondo. Sin embargo, el cielo no era el de su época. Una luna llena, inmensa y de un blanco espectral, bañaba el paisaje con una luz plateada, líquida, casi viva, que hacía brillar las hojas de los árboles como si estuvieran hechas de cristal. Y allí, arrodillada sobre la tierra húmeda, había una mujer. Isabela quiso gritar, quiso preguntar quién era, pero en ese lugar entre dimensiones la voz no le respondió. Su garganta estaba sellada.
Observó paralizada cómo la anciana hundía sus manos desnudas en la tierra con una fuerza impropia de su edad. Llevaba 2 trenzas largas y canosas que le caían por la espalda y vestía una falda de manta y un rebozo descolorido que no pertenecían a ningún tiempo que Isabela pudiera reconocer. Estaba exactamente en el rincón izquierdo del patio, justo al lado de 3 enormes piedras semienterradas que Isabela en su infancia solía usar como casita de juegos, ignorando que llevaban ahí mucho más tiempo que la memoria del pueblo de San Miguel de los Arroyos. De repente, la mujer detuvo su labor, levantó la cabeza lentamente, clavó sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua antigua, directamente en los de Isabela. El aire se volvió pesado. En esa mirada no había miedo, ni lástima, ni advertencia. Había un reconocimiento visceral. Era el idioma silencioso de la sangre, el puente invisible entre 2 mujeres que compartían un dolor ancestral, una herida cósmica que solo ellas entendían. Sin apartar la vista, la anciana tomó una vasija redonda de barro oscuro y la depositó en el agujero. El sonido sordo del cuenco chocando contra el fondo de la tierra resonó en el pecho de Isabela como un tambor de guerra. La mujer cubrió el hoyo, se limpió la tierra negra en el delantal de manta y se puso de pie con la majestuosidad de una reina rural. Antes de desvanecerse entre las sombras del guayabo, se giró una última vez, levantó un dedo nudoso y señaló con un gesto firme e imperativo las 3 piedras de la esquina. Una instrucción clara desde el más allá. Luego se esfumó como humo en el viento. Isabela despertó con un jadeo violento, incorporándose de golpe. El suelo bajo ella estaba helado. La oscuridad de la cabaña era absoluta, asfixiante. Durante unos segundos de terrorífica desorientación, el pánico la dominó. ¿Dónde estaba? Y entonces, como una luz de escombros, los recuerdos cayeron sobre ella. El altar vacío, la mirada evasiva de Gerardo, el murmullo venenoso del pueblo, el escape a galope. El dolor físico en sus articulaciones palideció frente a la quemadura de la humillación. Se sentó despacio, frotándose los brazos desnudos, y entonces el sueño volvió a su mente. Cada detalle latía en su cabeza con la fuerza de un pulso cardíaco. Las trenzas, la luna plateada, la vasija, el dedo apuntando a las 3 piedras. La razón, esa voz cínica que nos ancla a la mediocridad, le susurró que era solo un delirio provocado por el hambre y el llanto. Pero algo más hondo en sus entrañas, un instinto fiero y animal que no sabía de lógicas, la obligó a ponerse de pie. Caminó a tientas chocando contra la mesa de pino hasta encontrar la vieja repisa junto a la puerta trasera. Sus dedos temblorosos palparon el cristal frío de la vieja lámpara de aceite de su abuela Consuelo. Encontró el pedernal. A la tercera chispa, una llama anaranjada y temblorosa cobró vida inundando la cocina con el olor acre del queroseno quemado. Isabela empujó la pesada puerta trasera que crujió quejándose en la madrugada. El aire del monte le azotó el rostro. Aún no amanecía, pero el horizonte oriental ya sangraba con un tono violáceo, la hora mágica donde los fantasmas se retiran y los vivos despiertan. Caminó con su vestido de novia destrozado, arrastrándose por el rocío, guiada por la luz parpadeante de la lámpara. Allí estaban, en el rincón izquierdo, bajo la sombra del guayabo mudo, las 3 piedras grandes. Se dejó caer de rodillas con violencia, sin importarle que las rocas le rasparan la piel. Dejó la lámpara a un lado y, poseída por una urgencia febril, hundió las manos desnudas en la tierra. Sorprendentemente, el terreno allí cedió con facilidad, como si hubiera estado esperando, como si alguien lo hubiera removido mucho tiempo atrás y nunca se hubiera compactado del todo. Cavó desesperada. La tierra negra se le metió bajo las uñas, manchando el satín blanco de sus mangas, ensuciando la supuesta pureza que horas antes todos admiraban en la iglesia. Cavó y cavó, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, hasta que a unos 30 centímetros de profundidad, ¡clac!, sus dedos amoratados chocaron contra algo sólido y frío. Isabela contuvo la respiración.
Su corazón martilleaba contra sus costillas, amenazando con romperlas. Con cuidado extremo, como quien desentierra a un niño, empezó a apartar la tierra de los bordes. A la luz escasa del amanecer que comenzaba a colarse entre las ramas, la forma se reveló. Era una vasija de barro redonda, del tamaño de una cabeza humana, exactamente igual a la de su visión, sellada herméticamente en la boca con una costra gruesa de arcilla y cera endurecida por el paso de los siglos. La abrazó y tiró de ella. Pesaba demasiado. Se quedó arrodillada abrazando aquel objeto sucio contra su pecho destrozado, sintiendo una mezcla salvaje de terror y euforia. Se levantó tambaleándose y corrió hacia el interior de la casa. Colocó la vasija sobre la mesa de la cocina. Del clavo oxidado en la pared, arrancó el viejo cuchillo cebollero de su abuela. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el mango, empezó a astillar el sello de cera ancestral. La costra se dio con un chasquido seco. Isabela volcó la vasija sobre la madera. Un torrente ensordecedor de metal inundó el silencio de la cabaña. Cientos de monedas rodaron, chocando unas con otras. Eran monedas pesadas, gruesas, de plata pura, oscurecida por la pátina del tiempo, reales coloniales que habían circulado muchísimas décadas atrás, olvidadas por la historia, pero custodiadas celosamente por la tierra. Entre el destello de la plata opaca había un pequeño bulto. Era un trozo de tela de lino amarillento y quebradizo como la piel de un muerto, atado con un cordón. Isabela lo tomó con la reverencia de quien toca una reliquia. Desató el nudo y desdobló el papel que venía envuelto en su interior. La tinta estaba pálida, escrita con una caligrafía puntiaguda y apretada, pero aún legible a la luz del nuevo día que entraba por la ventana. Con un nudo en la garganta que apenas le permitía pasar saliva, Isabela leyó: para la que venga después de mí, cuando el mundo no la trate bien, que sepa que no está sola, que la sangre de esta familia guardó algo para ella, que lo use con sabiduría y que recuerde siempre de dónde viene. Nunca agaches la cabeza ante quienes creen poseer el mundo. Con amor, desde el otro lado del tiempo, tu tatarabuela Esperanza. Una lágrima solitaria, caliente y cargada de rabia redentora cayó sobre la firma de Esperanza. Isabela leyó la nota 3 veces. Luego la dobló con una lentitud ceremonial y la guardó en el único bolsillo secreto de su vestido de novia. Un pequeño pliegue interior que ella misma se había cosido por ser una mujer previsora. Se sentó en la silla de madera mirando la montaña de plata colonial que ahora brillaba bajo el primer rayo de sol de Chiapas que cruzaba la ventana. Pensó en doña Amparo, en el desprecio en sus ojos. Pensó en Gerardo, el cobarde, que la desechó como a basura. Pensó en las lenguas afiladas del pueblo que ahora mismo estarían festejando su desgracia. Y de pronto la novia destrozada murió y algo salvaje e inquebrantable nació en esa cocina. No, la humillación de ayer no era su final. Era el arma con la que forjaría su imperio. Isabela se levantó. Su mirada ya no era de dolor, sino de fuego. No volvería al pueblo. Todavía no. Pero San Miguel de los Arroyos pronto sabría de qué estaba hecha la sangre de los Montoya. Lo que Isabela ignoraba mientras trazaba su plan bajo el amparo de la plata de su tatarabuela es que a muchos kilómetros de allí la arrogancia de doña Amparo no descansaba. Un jinete con un sobre sellado acababa de salir de la hacienda Villanueva buscando a la novia fugitiva con intenciones que lo cambiarían absolutamente todo. Si esta historia te está atrapando y quieres ver cómo Isabela resurgirá de sus cenizas para enfrentar a quienes la humillaron, te invito a suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ningún detalle. El drama apenas comienza y el encuentro que se aproxima te dejará sin aliento. El silencio de la montaña no es un vacío, es un maestro implacable. Durante los primeros 3 días en el rancho abandonado, Isabela no permitió que sus manos descansaran un solo segundo. Con una energía febril que nacía directamente de su orgullo herido, se dedicó a sacudir el letargo de aquella cabaña de adobe. Abrió de par en par las pesadas ventanas de madera para que el aire puro de la sierra barriera el olor a olvido y estancamiento. Frotó el suelo de tierra hasta dejarlo firme.
Encendió el fogón con ramas secas de pino que perfumaron el ambiente con un aroma rústico a resina y ceniza, y limpió cada rincón con la misma furia con la que intentaba arrancar el recuerdo de su humillación pública. Sobre la mesa de pino áspero, la montaña de monedas de plata colonial parecía observar su transformación. Isabela las contó una a una, sintiendo el peso frío del metal contra sus palmas agrietadas. Eran muchas más de lo que jamás imaginó ver juntas en su vida. Aquella herencia oculta no representaba una riqueza para presumir en banquetes ni para comprar lujos superficiales en la cabecera municipal. Aquella plata era algo mucho más valioso. Era la delgada línea divisoria entre depender de la voluntad de otros y ser la dueña absoluta de sus propios pasos. Era, en esencia, la libertad de elegir. Al atardecer del tercer día, el eco de unos cascos rompió la paz del monte. Un muchacho del pueblo, pálido por el esfuerzo de la subida, detuvo a su caballo frente al porche. En la mano sostenía un sobre de papel grueso, sellado con una gota de lacre rojo, que llevaba la imprenta heráldica de la familia Villanueva. Isabela salió a recibirlo con la frente en alto, sosteniendo la mirada del mensajero, sin un solo rastro de la vergüenza que el pueblo esperaba ver en ella. Rompió el sello y desdobló el papel. La caligrafía era elegante, perfecta, trazada con la fría precisión que caracterizaba a doña Amparo. La carta decía: Isabela, lo sucedido en la parroquia fue un evento lamentable, pero debes comprender que las decisiones difíciles se toman pensando siempre en el bienestar mayor y en el orden que cada familia debe mantener. Si tu situación en el monte se vuelve insostenible y necesitas ayuda económica o recomendaciones para restablecerte con dignidad en alguna casa conocida del pueblo, la familia Villanueva está dispuesta a interceder por ti para que no pases carencias. Isabela dejó escapar una risa amarga que heló la sangre del mensajero. Conocía perfectamente esa clase de generosidad. Era la benevolencia hipócrita de los poderosos, esa mano extendida que no busca salvarte, sino comprobar cuánto poder siguen teniendo sobre tu cuello. Querían comprar su silencio, transformarla en una deudora agradecida para que su sola presencia no recordara la cobardía de su hijo Gerardo. Con una lentitud calculada, Isabela dobló la carta, la guardó en su bolsillo y miró fijamente al muchacho. Dile a doña Amparo que agradezco su preocupación, pronunció con una voz de acero que no tembló lo más mínimo. Pero dile también que la tierra de mi abuela da mejores frutos que las migajas de su mesa. No necesito nada de ustedes, que les vaya bien con su conciencia. El muchacho espoleó a su caballo y huyó a toda prisa, asustado por la mirada indomable de la mujer que el pueblo daba por destruida. Pasaron 6 meses. El tiempo en la sierra se mide con el crecimiento de la siembra y el cambio de color en las hojas del guayabo. Bajo el cuidado de Isabela, el rancho de la abuela Consuelo comenzó a latir con una vida nueva y desbordante. Usando la plata de su tatarabuela Esperanza con una sabiduría impecable, la joven no derrochó un solo centavo. Invirtió en lo estrictamente necesario. Compró semillas de maíz, frijol y calabaza de la mejor calidad. Contrató a un viejo techador de la zona para reparar las tejas rotas por donde se filtraba la lluvia antes de que dañaran el adobe. Adoptó a una cabra blanca que andaba descarriada por los terrenos colindantes, aprendiendo a ordeñarla cada madrugada con una paciencia que suavizó la rigidez de sus propias manos. El huerto de hierbas medicinales de la abuela, que parecía muerto tras un año de abandono, floreció con una terquedad asombrosa. La manzanilla, la ruda, el toronjil y la ruda silvestre crecieron frondosas, demostrando que la buena tierra nunca olvida a quien la siembra con intención. Isabela aprendió a secar las plantas en las vigas, a preparar ungüentos y a conservar las frutas del huerto en almíbar para los meses de frío. En el aislamiento de la montaña descubrió que el trabajo duro es el mejor bálsamo para un alma rota. Cuando el cuerpo se cansa con propósito, la mente deja de fabricar fantasmas. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre los campos de maíz alto, una silueta solitaria apareció en el sendero. Doña Refugio, la madre de Isabela, llegó cabalgando sola
con los ojos cargados de una culpa que le había impedido dormir durante medio año. Al detener su caballo, la mujer se quedó sin aliento. Esperaba encontrar a una hija demacrada llorando en un rincón de la cabaña en ruinas. En su lugar vio un corredor impecable, hileras de maíz que susurraban con el viento, un huerto rebosante de colores y a una Isabela vestida con ropa sencilla de campo, pero con una postura tan erguida y digna que parecía la dueña de un imperio verde. Pensé que estarías... comenzó doña Refugio bajándose del caballo con torpeza sin poder terminar la frase. ¿Mal?, interrumpió Isabela con una sonrisa suave, acercándole una taza de café recién colado que olía a canela y hogar. Sola, mi amor. Pensé que estarías muriendo de soledad, sollozó la madre, abrazando a su hija con una desesperación contenida. Estoy sola, mamá, respondió Isabela devolviendo el abrazo con una calidez madura. Pero estar sola no es lo mismo que estar mal. Aquí encontré el respeto que otros me negaron. Sentadas a la mesa de pino, doña Refugio miraba a su hija con una mezcla de asombro y alivio. Era el milagro de las madres latinas, descubrir que el fruto de su vientre había aprendido a protegerse solo cuando el mundo le dio la espalda. Tras unos minutos de silencio, la madre bajó la vista hacia su taza de café y soltó la noticia que herría en el pueblo. Gerardo se casó la semana pasada, Isabela. Doña Amparo le arregló el matrimonio con la hija del terrateniente de San Juan. Dicen que la boda fue enorme, pero Gerardo tenía los ojos tristes. Parecía un muerto en vida marchando hacia el altar. Isabela miró por la ventana hacia las 3 grandes piedras del patio trasero, donde la vasija de plata había esperado por ella. Sintió un leve pinchazo en el pecho, pero no fue de dolor, ni de celos, ni de rabia. Fue pura compasión. Espero de corazón que sea feliz, contestó con una serenidad pasmosa. En estos meses aprendí que el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera. Yo ya solté esa carga, mamá. Mi vida está aquí. El pueblo de San Miguel de los Arroyos, como todos los pueblos pequeños, se alimenta del chisme, pero se rinde ante la consistencia. Con el paso de los meses, la historia de la novia abandonada dejó de ser una burla y comenzó a transformarse en una leyenda de respeto. Algunas mujeres del pueblo, cansadas de los dolores que los médicos de la ciudad no sabían curar, empezaron a subir discretamente al monte buscando los remedios botánicos de Isabela. La joven las recibía a todas en el corredor con el café puesto, escuchando sus penas y entregándoles alivio para el cuerpo y el alma. Isabela se convirtió en un faro de resistencia para las mujeres de la región. Sin embargo, el éxito de la humilde propiedad de los Montoya no pasó desapercibido para los ojos codiciosos de la hacienda Villanueva. Doña Amparo no toleraba que nadie sobreviviera a su desprecio, y mucho menos que una muchacha de campo prosperara sin su bendición. Mientras Isabela despedía a su madre aquella tarde, una figura embozada observaba el rancho desde lo alto de la colina, sosteniendo un mapa de delimitación de tierras que amenazaba con arrebatarle a Isabela el único refugio que la había salvado de la miseria. Si quieres descubrir cómo Isabela defenderá su tierra y su honor frente al ataque final de la familia Villanueva, te invitamos a suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas el gran desenlace de esta impactante historia. El sol de la tarde teñía de un rojo sangriento las cumbres de la sierra cuando el rugido de varios caballos y el motor de una camioneta de lujo rompieron la paz del rancho. Isabela, que terminaba de acomodar unos costales de maíz en el porche, sintió un vuelco en el estómago, pero no de miedo. Era la certeza de que el destino final había llegado a tocar a su puerta. De la camioneta negra descendió doña Amparo Villanueva, vistiendo un traje sastre oscuro que parecía ridículo en medio del polvo del camino, acompañada por un hombre de aspecto siniestro que portaba un maletín de piel, el notario corrupto del pueblo. Detrás de ellos, arrastrando los pies como un alma en pena, caminaba Gerardo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y vacíos, reflejando el infierno de un hombre que se sabe esclavo de los caprichos de su madre. Doña Amparo avanzó por el patio limpio de Isabela, pisando con desprecio las flores de manzanilla que la joven había cultivado con tanto esmero. Se detuvo a pocos pasos del porche.
dibujando una sonrisa cargada de veneno en sus labios delgados. Te advertí, muchacha muerta de hambre, que las caras bonitas no compran hectáreas, escupió doña Amparo cruzando los brazos. Este rancho, estas tierras y todo lo que crees haber construido aquí pertenecen por ley a la Hacienda Villanueva. El notario trae los documentos coloniales de delimitación. Tienes 2 horas para empacar tus trapos y largarte a la miseria de donde nunca debiste salir. Gerardo dio un paso al frente con los labios temblorosos, intentando hablar. Isabela, por favor, no lo hagas más difícil. Mi madre arregló los papeles con el juez. No tienes oportunidad. Isabela miró a Gerardo con una mezcla de lástima y desprecio absoluto. Aquel era el hombre por el que casi derrama la vida entera en una parroquia. Un niño asustado atrapado en el cuerpo de un campesino. Sin embargo, antes de que Isabela pudiera responder, las hojas de los maizales altos comenzaron a susurrar. De entre las hileras de siembra, empuñando machetes de labranza y herramientas de campo, comenzaron a salir decenas de personas. Eran las mujeres del pueblo a las que Isabela había curado, los campesinos a los que había ayudado comprándoles semillas, y las familias que habían encontrado en el rancho de los Montoya un faro de dignidad. En menos de 1 minuto, doña Amparo y sus hombres quedaron rodeados por una muralla humana de rostros curtidos por el sol y miradas encendidas de furia legítima. A la niña Isabela no la toca nadie, gritó un viejo campesino, dando un golpe seco con su azadón contra la tierra. El notario corrupto comenzó a temblar, abrazando su maletín contra el pecho, pero doña Amparo, cegada por su propia soberbia, alzó la voz. ¡Cuerda de indios ignorantes! La ley se respeta, este terreno es mío. Isabela dio un paso al frente, bajando los escalones del porche con una parsimonia celestial. En sus manos no llevaba un arma, sino la vieja vasija de barro de su tatarabuela Esperanza. Tiene razón, doña Amparo, la ley se respeta, dijo Isabela, con una voz que resonó con la fuerza de un trueno en toda la montaña. Pero usted cometió un grave error. Cuando mandó a falsificar las escrituras en la cabecera municipal, olvidó que la verdadera historia de este valle no se escribió en sus oficinas corruptas. Se escribió aquí con la sangre de los que de verdad trabajamos la tierra. Isabela metió la mano en la vasija y extrajo un documento que no había mostrado a nadie. Debajo de la plata colonial, envuelto en una segunda capa de lino encerado, se encontraba el título primordial y la cédula real original del rancho de los Montoya, firmado por las autoridades virreinales siglos atrás. Un documento histórico e inmutable que no solo declaraba que el rancho pertenecía legalmente a su linaje, sino que demostraba que la mitad de las tierras donde hoy se erigía la fastuosa Hacienda Villanueva habían sido robadas ilegalmente por los antepasados de doña Amparo. Isabela le arrebató el maletín al notario y le arrojó el pergamino antiguo en el pecho. Léalo, notario. Léalo en voz alta antes de que este pueblo decida hacer justicia con sus propias manos, ordenó la joven. El notario, con las manos sudorosas y la voz entrecortada, comenzó a leer las coordenadas y los sellos de aguas reales. A los pocos segundos, su rostro se quedó completamente blanco. Miró a doña Amparo con pánico puro. Doña Amparo, esto es auténtico. Si este documento llega al Tribunal Agrario de la capital, no solo no podemos quitarle este rancho, sino que la Hacienda Villanueva tendría que devolverle a los Montoya más de 200 hectáreas de riego. Estamos perdidos. El silencio que se apoderó del patio fue absoluto. Doña Amparo dio un paso atrás, tambaleándose, sintiendo cómo el imperio de terror y dinero que había construido sobre las costillas de los pobres se derrumbaba como un castillo de naipes ante sus ojos. El color de su rostro pasó del desprecio a una palidez espectral. No, esto es una trampa. Gerardo, haz algo, gritó la matriarca, perdiendo por completo la compostura. Pero Gerardo ya no la escuchaba. El joven miró el documento, miró a la mujer fuerte, imponente y millonaria en dignidad que ahora era Isabela, y comprendió la magnitud de su cobardía. Cayó de rodillas sobre la tierra, llorando como un niño, suplicando con los brazos abiertos: Isabela, perdóname, fui un cobarde, déjame regresar contigo, yo te amo
todo esto fue idea de mi madre. Déjame enmendar mi error. Isabela lo miró desde la altura de su porche, con los ojos limpios de cualquier rencor, pero llenos de una justicia helada. Levántate de la tierra, Gerardo. El suelo de mi abuela es para hombres que trabajan, no para cobardes que suplican, sentenció Isabela. Regresa a tu hacienda, quédate con la esposa que te compraron y pasa el resto de tus días sabiendo que pudiste tenerlo todo, pero preferiste ser la sombra de tu madre. Váyanse de mis tierras. Ahora, la multitud abrió paso lentamente, permitiendo que doña Amparo caminara arrastrando su orgullo destruido, mientras sostenía a un Gerardo roto que apenas podía mantenerse en pie. La camioneta negra huyó del rancho a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento de la sierra se encargó de disipar para siempre. El pueblo entero estalló en vítores y abrazos, celebrando la victoria de la justicia social y el fin de la tiranía de los Villanueva. Meses después, el rancho de los Montoya era el centro comunitario más próspero de toda la región de San Miguel de los Arroyos. Isabela, consagrada como la verdadera líder y protectora de las mujeres y campesinos del valle, caminó una tarde hacia el patio trasero, justo al lado de las 3 grandes piedras. La vasija de barro estaba sobre el suelo húmedo. Isabela ya no guardaba plata en ella, la plata se había transformado en pozos de agua para la comunidad, en escuelas para los niños del campo y en tierras productivas para los desamparados. En su lugar, Isabela tomó una pluma, una hoja de papel limpio y escribió una nueva nota con su propia letra firme: para la que venga después de mí, cuando el mundo te haga creer que por ser mujer de campo no vales nada, mira hacia estas piedras. Recuerda que nunca estás sola, que la sangre de las mujeres Montoya guarda una fuerza que ningún poderoso puede comprar. Camina con la frente en alto, trabaja la tierra con amor y haz que la justicia sea tu bandera. Con amor, tu abuela Isabela. Dobló el papel con esmero, lo colocó dentro del cuenco de barro, selló la boca de la vasija con arcilla fresca y la enterró profundamente bajo las 3 piedras, dejando el secreto a buen resguardo, esperando pacientemente el momento en que el destino decidiera llamar a la próxima mujer de su estirpe. Isabela se puso de pie, miró el horizonte dorado de Chiapas y sonrió, sabiendo que su historia ya era eterna. ¿Qué te pareció este impactante y justiciero final? ¿Crees que Isabela tomó la decisión correcta al rechazar las súplicas de Gerardo y perdonar a doña Amparo? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Me encanta leerte. Si la historia de hoy tocó tu corazón y te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un gran me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los mejores relatos melodramáticos del campo latino. Haz clic ahora mismo en la siguiente historia que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo más secretos y dramas apasionantes. Hasta la próxima.